Bueno, buenas noches, amigas, amigos, pueblo hondureño. Mi nombre es Eduardo Urbina. Yo era estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, de la carrera de Historia. El año 2017 tuve que salir del país, ¿verdad? Por persecución política. Actualmente vivo en Costa Rica. Ayer se cumplieron 2 años desde mi liberación. Yo estuve detenido cerca de 2 meses en Costa Rica por un delito que no cometí en Honduras, vinculado a la quema de un camión militar en diciembre de 2017, en el marco de las protestas contra el fraude electoral, ¿verdad? Bueno, agradezco al equipo editor de Una Estudiantes por la invitación para moderar este espacio, ¿verdad? Tan importante, en donde vamos a hacerle un par de preguntas a una de esas personas protagonistas de la vida política hondureña y que ha cambiado el qué hacer de la política en los últimos 10 años, ¿verdad? Bueno, hoy tenemos con nosotros y nosotras a un expresidente, al expresidente José Manuel Zelaya Rosales, en este momento secretario general del Partido Libertad y Refundación, ¿verdad? Y bueno, lo dejamos, ¿verdad?, para que se introduzca y nos hable un poquito esta noche, ¿verdad? Bienvenido, presidente. Igualmente, gracias. Espero que me escuchen bien, que esté bien el sonido, bien el audio. Porque este programa no tiene feedback, solo yo te veo a ti, Urbina, pero no los veo a ellos, ni tampoco me veo a mí mismo. Entonces, espero que todo esté saliendo bien, pero a sus órdenes y me aprecio siempre para todo Costa Rica. Excelente. Bueno, decirle que monitoreando la transmisión en vivo, estamos bastante bien, bastante fluido. Y bueno, vamos a hablar un poco sobre qué está pasando en Honduras, ¿verdad? Cómo está reaccionando un régimen que está totalmente desacreditado, un Estado donde no existe Estado de Derecho, ¿verdad? Un Estado que no protege las garantías de nada ni de nadie, un Estado altamente cuestionado en actos de corrupción y que en esta coyuntura pues no es la excepción, ¿verdad? Entonces, a ver si nos habla un poco de la visión que tiene, el análisis que ha hecho y que han hecho como partido sobre la realidad del país. Bueno, sería importante que me dijeras quiénes están como invitados ahí en esta transmisión, en esta comunicación para poder dirigirme a ellos, o es un grupo, cuántas personas son. Bueno, perfecto. En este momento, pues yo soy el moderador y usted es el invitado. Solamente estamos usted y yo y las personas que están interactuando con la transmisión en vivo, ¿verdad? Que al final, pues va a haber una ronda de preguntas y respuestas que van a ser sacadas de estas interacciones. Y las personas que están entre la interacción en vivo, no hay un número determinado, sino que son varias personas. Pues ahorita vamos en 117 y pues va a subir y va a bajar, dependerá, ¿verdad? Ah, muy bien. Entonces, un saludo para todos los que se van incorporando a este proceso. Quisiera primero saludarlos, pero antes tengo que resolver un problema. Déjalo, José Manuel. No, pero que alguien entre ahí para que no. Véngase por aquí. Es que aquí hay un bebé, mira. Solo quiero que lo mires, porque este bebé, si no lo dejo entrar, es cosa seria. Entonces, solo ponete ahí. Déjalo que le haga lo que él quiere. Entonces, hay disculpa, porque estamos en la casa, pues estamos en cuarentena, confinados. Entonces, además, yo soy un buen abuelo. Es un placer saludar permanentemente al bebé. Mira, la situación, la crisis de salud que estamos viviendo, yo creo que no necesita más explicaciones. Pues. Ya es suficiente. Todos los medios están explicando qué es lo que está pasando, cómo es la letalidad del virus,
los niveles de contaminación, X y X. Y además, la tragedia que eso significa. Yo creo que nosotros como políticos tenemos que hacer un análisis, como dices tú, primero sobre el nivel de la tragedia, sus consecuencias, sus efectos, qué conclusiones podemos sacar de lo que está aconteciendo y cuál es nuestra visión, qué pensamos que está pasando en el fondo. Porque esta situación que se ha dado de forma sorpresiva prácticamente desde el mes de diciembre en Wuhan, en China, nosotros nos dimos cuenta de la gravedad de lo que podía suceder. Y hablo de nosotros como pueblo, pues como sociedad. A partir del 23, creo que de enero. El 23 de enero, Wuhan, una ciudad de 11 millones de habitantes, declaró un estado de confinamiento total, no solo para la ciudad, sino para la región. O sea, son más de 40 millones de personas confinadas. No pueden salir de sus casas porque hay un virus contagioso que puede destruir a China. Imagínate, desde que salió esa noticia, lógicamente, todo el mundo debió de alertarse, pues, especialmente las organizaciones que se dedican al análisis de la globalización mundial en cuanto a este tipo, así lo voy a llamar, de guerra bacteriológica, guerras químicas, guerras de diferentes tipos que afectan a la humanidad. En primer lugar, se descubre la vulnerabilidad de todos los sistemas de salud del mundo entero. Los que mejor han podido manejar esta vulnerabilidad de los sistemas de salud es lógicamente la República Popular China. Eso no lo podemos desconocer porque, si bien es cierto, tardaron casi diciembre, enero, casi 60 días en darse cuenta de la gravedad, pero en el momento en que se dan cuenta de la gravedad, toman decisiones, informan lo que deben de informar, porque a partir de eso la OMS dice que es una pandemia mundial porque va apareciendo en diferentes partes del mundo. Al principio había una duda si el virus se pasaba de humano a humano o no. Una vez que se aclaró que era contagioso de persona a persona, en ese momento se miraba la gravedad, pues la alarma, la urgencia que eso tenía. Sin embargo, ningún país toma medidas. Las medidas las empiezan a tomar hasta que aparecen los primeros contagiados y los primeros muertos. O sea, prácticamente la humanidad era como aún su clase élite. Era como, además de desconocer, era como indiferente ante un problema que lo estábamos viendo enfrente de todos. Óyeme, nunca en la historia de la humanidad una región de 45 millones de personas le habían ordenado meterse a sus casas. Nunca. Eso debió de llamar la atención al planeta entero. ¿Dónde estaban los servicios de inteligencia, de investigación, los técnicos y los científicos de todos los países de Europa? Óyeme, cuna del desarrollo en los últimos 500 años. Estados Unidos, que se vanagloria de ser la primera potencia del mundo. Entonces creo yo que eso sí amerita un análisis. ¿Qué pasa con el sistema? ¿Qué debilidades tiene en este momento para la humanidad, para la civilización, la organización mundial que se ha montado a partir de la posguerra mundial después de 1945? ¿Qué pasa? Que no, en un momento determinado
no responde. Eso, yo tengo mis propias conclusiones y puedo pues, hacer conjeturas sobre lo que va a pasar de aquí en adelante. Pero creo que eso merece un análisis no solamente médico, biológico, sino que es un análisis sociológico, antropológico, económico, social, político, sobre la realidad del sistema mundo, porque es el mundo el que está involucrado en forma alarmante y sin precedentes históricos. Hay precedentes de pandemias, hay precedentes de guerras y de grandes hambrunas en la humanidad, pero una situación de esta, de que se pare el planeta por orden de quienes están dirigiéndolo y que se dan cuenta que lo dirigen mal y que son impotentes ante una enfermedad, y que los sistemas de salud colapsan y que los sistemas de organización también colapsan y que no hay forma de responder, eso merece un análisis completo. Yo puedo solo darte una sentencia. El sistema hegemónico, el sistema de dominación que controla el planeta, que está orientado directamente a los satisfactores del mercado, de las cosas materiales, de las cosas superfluas, que sirven para hacer crecer las economías, simplemente fracasó. Dejar que se emancipen los pueblos, tampoco creo que estén dispuestos. No veo señales en ningún lado de querer cambiar ese sistema. Más bien quieren profundizar. Aquí en Honduras funciona una dictadura y aquí están queriendo profundizar el mismo modelo neoliberal capitalista que nos tiene de rodillas empobrecidos desde hace siglos. No digamos en Estados Unidos o en Europa. Yo veo que más bien quieren sostener lo mismo que ha provocado esta destrucción de los sistemas de salud y los sistemas sociales, los sistemas humanos, que son los que más deberían de hacer prevalecer la vida y los intereses de los seres humanos. Más bien, en vez, ese sistema que ha destruido esos valores, lo que están luchando es por preservarlo. Lo que debemos de luchar hoy es por transformarlo, cambiarlo. Excelente. Yo creo que como sociedad estamos viendo las consecuencias de un desequilibrio bastante claro, ¿verdad? Comenzamos a considerar a la naturaleza como un bien de mercado. Y eso es lo que estamos viendo, una de las repercusiones grandes, ¿verdad? Ya sea, hay muchas teorías, sabemos, en torno al surgimiento de este nuevo virus. Algunas que apuntan, aparte de una guerra biológica, algunos apuntando a China como culpable de la creación de este virus, algunos otros acusando a Estados Unidos, científicos dando sus versiones de la creación natural de este virus, ¿verdad? Pero bueno, son diferentes versiones. Estamos viendo un estado que nos está diciendo, en abril, a inicios de este mes, perdón, mencionaron la construcción o la compra, perdón, de 95 hospitales y no vemos los resultados de estos. Se han visto involucrados en diferentes compras de material que en realidad no se sabe quién ha hecho esas licitaciones, ¿verdad? Porque han sido materiales que en realidad no le van a dar un buen uso o no han sido enfocados para el uso necesario. Según el CNA, se han perdido cerca de 3,6 millones en compras mal hechas por parte del Estado hondureño. Pero ante este tipo de comportamiento que ya conocemos, ¿verdad? Libertad y Refundación planteó una serie de propuestas. Entonces, nos gustaría que nos hablaran, presidente, el día de hoy sobre estas propuestas que ha hecho Libre, ¿verdad? En qué se basan, enfatizar un poco en las que tengan mayor importancia, ¿verdad? Para compartir un poco sobre la posición del partido de cara a esta crisis. Mira,
hablar de Honduras, aquí desde hace 10 años está montada una dictadura con una fachada civil, pero es un apoyo militar, sostenida por los militares, por los Estados Unidos, apoyada por la Unión Europea. Fíjate lo que te estoy diciendo. O sea, sostenida por los Estados Unidos, apoyada por la Unión Europea. Y además, con una élite oligárquica que explota el país, que se dedican a negocios. Eso lo tienen que saber. Esta dictadura militar ha dado golpes de Estado, ha estado involucrada en fraudes electorales, con acusaciones de narcotráfico y altísimos niveles de corrupción. Ahí termino con una fotografía. Ahora cae el COVID, el coronavirus, la pandemia. El manejo es errático. Están favoreciendo a los ricos de siempre, a los poderosos de siempre, haciendo negocios con ellos, y hay muchas críticas de corrupción. El sistema de salud de Honduras es sumamente precario porque el modelo económico, tanto el que están dando aquí como en otros países del mundo, y más en estos países, tercer mundo subdesarrollado, el sistema de salud es ineficiente, incapaz y puede responder. Claro, aquí se privilegia el comercio. Los comerciantes sí tienen billetes, los científicos ni los técnicos. Las grandes transnacionales están llenas de dinero. Los que se dedican al negocio, al comercio, al sistema financiero, sí. Y los políticos de la élite. El pueblo en sí está fregado. La gran mayoría, más del 70% de la población, vive abajo del umbral de la pobreza. Entonces, aquí el manejo de la crisis es caótico, errático, muchas críticas. Y, lógicamente, eso obedece no solo a la ineficiencia del origen, sino al modelo a que esa dirección responde, que es el modelo liberal, democracia liberal capitalista, que solo velan por sus negocios y el individuo sálvese quien pueda. Nosotros tenemos los niveles más bajos de educación, de salud, de desarrollo social de toda América Latina. Solo Haití le gana. Presidente, y el comportamiento que hemos visto de la empresa privada hasta el momento es un comportamiento que siempre lo hemos visto, ¿verdad? Que no es nada atípico, ellos velando por los intereses económicos de este sector que representa, ¿verdad? Que es bastante pequeño en comparación al resto del sector, al resto de la población hondureña. Y algo que es sumamente preocupante es que, si bien sabemos el golpe o lo que ha golpeado el sistema neoliberal a Honduras, sabemos que nuestro sistema de salud es sumamente endeble. Vemos el caso de Ecuador, rápidamente superado por la crisis, con cadáveres en las calles, con familias con sus cuerpos, con los cuerpos de sus familiares que no saben qué hacer con ellos, un sistema sanitario totalmente colapsado, un sistema de emergencias que no puede dar respuestas, la propia alcaldía de Guayaquil aluciendo que gran parte de la problemática ha sido la falta de apoyo de parte del gobierno ecuatoriano. Entonces, es una realidad muy cruda la que estamos viendo muy cerca de Honduras, ¿verdad? Que nos evoca a una realidad que podríamos estar viviendo en las próximas semanas en Honduras. Entonces, hay una serie de propuestas que el partido presentó dentro de esta ley de alivio socioeconómico, por ejemplo, ¿verdad? Se habla en una de las primeras propuestas de garantizar la alimentación y servicios públicos a todas las hondureñas y hondureños, que a mí me parece que esto es sumamente importante, ¿verdad? Porque no es posible que en este momento tan crucial y tan delicado algunas familias se estén quedando sin servicios públicos, algunas familias se estén quedando sin energía eléctrica, sin agua potable, sumado al racionamiento, ¿verdad? Que sabemos que está azotando una sequía sumamente fuerte en la capital y medidas básicamente inexistentes por parte de la alcaldía para mitigar la falta de agua, ¿verdad? Un paréntesis, ¿verdad? Nos dicen
que en este momento también se está haciendo la transmisión en vivo por parte del Partido Libertad y Refundación, al igual que en la página de una estudiante, ¿verdad? Entonces, presidente, retomando, a ver si nos habla un poco de las propuestas dentro de esta ley de alivio socioeconómico que construyó Libre y que está planteando el partido. Gracias, Urbina. Mira, hasta el momento tenemos ya casi 5 o 6 semanas de confinamiento y el Estado sigue comportándose como lo ha hecho en 10 años. Autoritario, concentrando el poder, aprovechando todas las acciones para hacer negocios, para fomentar su clientelismo político dentro de su partido político y para que sus aliados, sus socios, puedan salir bien de esta crisis con mejores empresas, mejores negocios. Eso no ha cambiado absolutamente nada. Nosotros seguimos haciendo planteamientos estructurales, lo hemos hecho durante todo este tiempo, ahora mayor acento y con mayor razón. Planteamientos a corto, mediano, largo plazo y al mismo tiempo medidas urgentes y medidas que le llamamos medidas además de urgentes, medidas radicales, pensando que una crisis es una oportunidad. El presidente actual, aunque tengamos nosotros serias diferencias con él, lo consideramos que no es presidente porque ganó como un fraude electoral. La misma OEA lo denunció. Mira, la OEA, que es el organismo de derecha más grande que tiene Estados Unidos con América Latina, la misma OEA dijo que repitieran las elecciones en Honduras porque no podía reconocer un ganador. Y aún así, Estados Unidos, el Departamento de Estado y la Unión Europea impusieron una tiranía aquí en Honduras. Que fue cuando te sacaron a ti que andabas protestando en la calle por el fraude. Esa situación pues, grave que vive el país, además del modelo económico, que es excluyente, que es explotador, que no deja que la sociedad se levante porque vivimos al servicio de los intereses particulares o de los intereses de las transnacionales. Además de todo eso, ahora con esta pandemia, Libre sigue proponiendo cambios y transformaciones en la sociedad que lógicamente caen al vacío. Porque en este mes y medio siguen demostrándonos que no tienen el menor interés de cambiar absolutamente nada. El pueblo, lógicamente, cada día está más consciente, cada día está más despierto, aún los sectores de la empresa privada que tú los mencionaste, ya los pequeños, medianos, microempresarios y algunos grandes empresarios ya se dan cuenta de que no pueden hacer más negocio en estas condiciones. Entonces están queriendo que se planteen transformaciones para la sociedad. Que el mundo, quieran o no quieran, va a cambiar. Y además, aunque ellos sigan sosteniendo o querer sostener sus privilegios, se van a dar cuenta que a sus propias familias, que a sus propios aliados, ya no pueden tener la seguridad que tenían antes, ahora que han visto las debilidades del sistema. Ahora todos andan buscando al Estado, todos andan buscando apoyo financiero y apoyo en medidas del Estado. Y hace apenas 2 meses decían que lo que quería era un Estado pequeño, un Estado que no se metiera. ¿Qué tenía que andar haciendo el Estado hablando del mercado? Que la salud había que privatizarla, que la educación había que privatizarlo, que el medio ambiente, los recursos naturales había que explotarlos absolutamente todos, mares, ríos, bosques. Entonces, tú ves que hasta la misma clase dominante o gobernante pueda que algunos sectores caigan en razón, que es necesario tener una visión comunitaria de la sociedad, que no se puede dejar al individualismo
sistema liberal económico, toda la sociedad, que no se puede dejar que sea el más fuerte, la ley de la selva, la ley de la evolución del más fuerte, del más bárbaro, del más temerario, el que salga adelante en una sociedad, que debe de haber algún sentido de responsabilidad moral, que debe haber algún sentido de conciencia social ante la especie humana. Ese tipo de pensamientos pueda que entren más profundamente de aquí en adelante. Nosotros hemos propuesto muchas medidas, creo que tomen, que a algunas les convendría tomar no solo para la emergencia. Nosotros hemos creído, por ejemplo, hablando de medidas específicas, que la emergencia no la debería manejar el gobierno debería de apoyar a los técnicos científicos y a los profesionales capaces de manejar la emergencia en salud, de emergencia en materia de medicina, en materia de urgencia, para lo que significa la propagación de un virus que hasta el momento era desconocido, y que eso lo debería manejar un equipo como un gabinete técnico de emergencia. No han querido hacerlo, lo hace el gobierno con sus aliados, con sus amigos y sus burócratas. No tengo nada contra los burócratas, pero los burócratas son los burócratas. Los burócratas no tienen la agilidad, ni la eficiencia, ni la transparencia de los sistemas que puede manejar aparte la sociedad. Como yo lo probé cuando fui gobierno. Mi gobierno, la compra de medicinas yo se la di afuera del gobierno, para que no se incluyera el gobierno en ofertas o demandas, se le llama, y tratar de que fuera lo más transparente. La acción tiene que ver con la vida, con la salud, con la enfermedad de niños, de jóvenes, de madres, de hombres, de ancianos, de mujeres y hombres. Entonces, sí propusimos eso. Propusimos también que en vista de que íbamos a cuarentena, en vez de que el gobierno hiciera lo que está haciendo, que se puso a comprar alimentos el gobierno, óigame, militarizó los mercados que son organismos que se han formado durante los últimos 100 años. Son lo que llamamos nosotros los procesos de manejo entre producción, acarreo, almacenamiento, intermediarios, distribución de alimentos y de productos. Todo un ciclo que lo maneja la sociedad en una forma ya conocida y desarrollada por ella misma. El gobierno ahora compra, almacena, distribuye. Oye, distribuyendo con burócratas, distribuyendo comida con militares, como que si estuviéramos en una situación de guerra, básicamente. De que el gobierno tuviera la capacidad, pues si los gobiernos son las cosas muchas veces más incapaces de los estados. Entonces, lógicamente, esa fue otra de las que propusimos, que se le diera un giro a cada familia, un salario mínimo, a más de 1 millón de familias, que significaban 5 millones de personas, para que ellos compraran su comida, para mantener las reglas del mercado, para que ellos compraran su medicina y ellos compraran su agua. No han querido, siguen manipulando, no se sabe quién compra, no se sabe a qué precios compran, no se sabe a quién le dan, a qué empresa le dan para que compren, no saben cómo. De repente aparecen gente con bolsas distribuyendo comida. Bueno, imagínate el nivel de improvisación que eso significa. Entonces propusimos también medidas para la cuarentena. Medidas para la emergencia de salud, medidas para la cuarentena y medidas para la reactivación económica. Y varias medidas fiscales, de financiamiento, cómo llegar a las comunidades. Es todo un programa completo. Tiene 3 semanas de estar encabezado en el Congreso Nacional. Por ejemplo, acá hay un programa muy parecido a uno de los puntos que está planteando Libre, que es hacer esta transferencia de un salario mínimo a 1 millón de personas,
acá en Costa Rica se implementó hace unas semanas y se llama Plan Proteger. Este plan lo que busca es encontrar o localizar a las personas y a las familias que han sido afectadas tanto por las medidas como por la crisis tal cual del COVID-19 y apoyarles hasta cierta medida con una parte del salario compensado por parte del Estado, ¿verdad? Tengo entendido que se ha hecho una transferencia a cerca de 70,000 personas acá en Costa Rica. Entonces, es una muestra de que ese tipo de medidas sí son aplicables, pues, que no son alejadas a la realidad. Nos están haciendo un par de preguntas, pero primero mencionar, presidente, que según los últimos datos, ya son 291 casos totales, se sumaron 8 fallecidos y 8 personas recuperadas, ¿verdad? Entonces las cifras sí van para arriba y los números sí van para arriba. De momento, se supone que se dice que la tasa de mortalidad en Honduras es del 9,3%, ¿verdad? Aquí nadie cree en los datos oficiales. Ahora los aceptamos y la posición nuestra, digo, a pesar de las diferencias que tenemos con Perfecto, presidente. Para ir cerrando, nos hacen 2 preguntas acá bueno, son 3 preguntas. La primera es, permítame. La primera es sobre la suspensión de los pagos generales, ¿verdad? Lo que hablábamos de declarar los servicios públicos como bienes públicos, como tal, ¿verdad? Volver a hacerlo, volver a retomarlos como bienes del pueblo. ¿Qué ha hecho el partido? ¿Qué está haciendo el partido? ¿Qué plantea el partido en función de esto, verdad? Y por otro lado, el pago de alquileres y pago de préstamos bancarios. Bueno, hay que aclarar que nosotros somos un partido de oposición. Nacimos como opositores a los golpistas que gobiernan desde hace 10 años. Entonces, que los golpistas que gobiernan tienen el menor interés de aceptar mis sugerencias. O sea, consideran ellos que aceptarnos una sugerencia es como reconocernos. Y eso no lo hacen. Entonces, si me dice el único partido que ha hecho propuestas serias, organizadas profesionalmente, es el Partido Libre, Partido Libertad y Refundación. Y estas propuestas van encaminadas no solo a enfrentar la pandemia, la emergencia, la cuarentena, sino la reactivación económica y con un proceso de transformación. Tiene reformas estructurales. En cuanto al detalle que me mencionabas tú, claro, las personas no pueden pagar alquileres porque están sin trabajo, sin ingresos y están confinadas en su casa. Entonces nosotros dijimos que el Estado se haga cargo de los alquileres 3 meses. No pueden pagar luz, no pueden pagar agua, no pueden pagar teléfono. El Estado debe de hacerse cargo de pagar los servicios públicos 3 meses. Eso es más o menos el planteamiento. Además, el giro de las transferencias, que es más fácil que andar repartiendo bolsas de comida. El clientelismo político, que eso es prostituye el problema, y la necesidad de la gente es más fácil hacerle un giro para que eso también tuviera un efecto inmediato en resolver el problema del hambre, de la angustia, del estrés que esto le está provocando a miles de familias que no tienen ni leche para sus hijos, que no tienen ni comida para darle a sus seres queridos, confinados, y si salen a la calle tienen miedo a morirse por el virus. Sí, se han hecho todos estos planteamientos que se han hecho. Son públicos. Y el día de hoy tengo entendido que en la primera reunión o en la primera sesión virtual que se estaba llevando a cabo en el Congreso Nacional, negaron el acceso a algunas diputadas y diputados del Partido Libertad y Refundación. Esto siendo una expresión de lo que hemos visto toda la vida, ¿verdad? Cómo les han negado el derecho a la palabra, el derecho a la votación, inclusive el derecho a dar propuestas en el propio hemiciclo. Pero en esa sesión de hoy
Para variar, también endeudaron al país, ¿verdad? Endeudaron al país teniendo rienda suelta porque sabían que no tenían la participación de todas las diputadas y diputados, como siempre lo han hecho. ¿Qué valoración nos da, presidente, ya para ir cerrando, verdad, de estas últimas acciones, de estas acciones que hemos visto de forma repetida por parte del régimen y del Partido Liberal, verdad, que ha estado apoyándolo claramente? La propuesta de Libre, ¿Qué va a pasar próximamente? la propuesta de Libre, a la sociedad hondureña, a la sociedad centroamericana, a la sociedad latinoamericana, es profundizar en la construcción de un proceso de socialismo democrático. O sea, nosotros creemos que mientras la sociedad entera, no solo a nivel mundial, no tome conciencia de la responsabilidad que tenemos con la especie humana y el peligro del desaparecimiento de la especie humana en continuar este nivel de depredación salvaje que hay contra el planeta y contra los mismos seres humanos, de desprecio a la vida, simplemente por cosas materiales para las élites y para los poderosos, la humanidad está condenada al fracaso. En ese sentido, la propuesta de Libre tiene una trascendencia muy importante en el desarrollo de los grandes problemas históricos que ha tenido la sociedad hondureña, que hoy se ven sumamente agravados. Nosotros participamos en un poder del Estado, que es el Congreso Nacional, que es lo que tú me mencionabas. El Congreso hizo una sesión virtual hoy, fue realmente un charrango, porque si no nos querían tomar en cuenta cuando las sesiones eran presenciales, mucho menos cuando son electrónicas, porque pueden marginar en forma electrónica y ni siquiera te das cuenta, ni siquiera se sabe cómo se está votando. Consideramos inconstitucional lo que se hizo hoy en Honduras, aprobando leyes y préstamos sin las condiciones que manda la Constitución de la República, a través del Internet, sin ninguna condición de legitimidad ni de legalidad. Además, sí hay un proceso de endeudamiento terrible. Desde el 2009, desde el 28 de junio del 2009, la deuda externa se ha quintuplicado. Nosotros dejamos la deuda en el 17% del Producto Interno Bruto, 17% del Producto Interno Bruto. La deuda más baja de América Latina era la de Honduras. Y hoy está en más del 70% del Producto Interno Bruto. O sea, es espantosamente increíble el crecimiento, el derroche que ha habido y el haber hipotecado el futuro de las nuevas generaciones por un siglo más, como lo han hecho en forma irresponsable, sin que el país progrese, porque todo ese dinero que los ha dado Estados Unidos y Europa durante los últimos 10 años, simplemente la gran cantidad ha sido mal utilizado, en forma ineficiente, cuestionado por actos de corrupción y además sin tener una visión de desarrollo, sino una visión simplemente sostener políticamente un sistema que ya es inviable ante las demandas de la sociedad, un sistema que está colapsado, sus instituciones, su forma del Estado. Hoy vieron endeudar el país hace 2 semanas. La última sesión presencial que se hizo con los diputados, con máscaras y separados, le autorizaron al gobierno 2.500 millones de dólares más de endeudamiento. Óigame, eso significa el 70% del presupuesto de ingresos de la República, que se endeudara sin ninguna condición. Sino que le dieron una carta blanca, le dijeron, mire, el presidente, endeúdese con 2.500 millones de dólares. El Congreso de la autorizó hace 3 semanas, 4 semanas. Entonces, aquí el nivel de endeudamiento, ¿quién sostiene esta dictadura? Estados Unidos y Europa, a través de dinero. Cuando hay una protesta, te mandan los militares, te exilian, te encarcelan, te meten en un proceso, te demandan o hacen lo que tú ya sabes tras sus opositores. Hoy, las víctimas del coronavirus, las víctimas COVID, demandan por aún el dolor de los seres queridos que están muriendo, demandan transformaciones para este país. Nosotros vamos a tener una lucha
frente, una lucha constructiva, para desearle que el gobierno pudiera salir adelante. Porque si el gobierno sale adelante, vamos a salir adelante los hondureños. No queremos en sí que fracase. No queremos que la globalización fracase. La globalización está fracasada con este sistema. El capitalismo está fracasado con este sistema. Quisiéramos que buscaran la manera de salir adelante para que así salvaran la gran cantidad de vidas que hoy se están perdiendo por la misma sociedad que está enfermándose por esta situación. Pero nuestra responsabilidad es involucrarse todo demócrata y revolucionario, involucrarse a partir del COVID y cambiar este sistema y ponerle corazón a estas élites que se están enriqueciendo aún en la pobreza y en la miseria que está viviendo la sociedad mundial. Presidente, si tuviera que darle un mensaje al pueblo hondureño en este momento, que sabemos que hay muchas familias que están pasando momentos muy duros, muy difíciles, ¿qué mensaje les daría? Tenemos dos problemas que hay que resolver ahorita. El hambre, hay que luchar porque el gobierno haga esas transferencias económicas a cada una de las personas. Y el otro, el sistema económico. Y el sistema económico solo se va a resolver si nos olvidamos de las reglas del sistema financiero. El sistema financiero, el sistema bancario, es el que más ganancias tiene y es el principal responsable de la pobreza de estos países. No hay problema que existan, no hay problema que arriesguen su capital. El problema es que quieran dirigir las naciones. Entonces, ahí tenemos con el segundo tema. Hay que desarrollar la economía de nuestros países, pero a través de los productores, a través del sector informal, a través de la microempresa, de la pequeña, de la mediana, a través de la gente del sector informal de la economía. Hay que girar el dinero, no para el que tiene grandes capitales y grandes garantías, tiene que hipotecar hasta la madre que lo parió para poder llegar a un banco, sino para esos que no tienen nada. Hay que cambiar el enfoque del modelo económico para que el pueblo pueda beneficiarse y vivir con dignidad, que es lo que manda no solo la religión, sino la ideología también, nuestra responsabilidad, parte de la especie. Muchas gracias, Urbina. Bueno, con esto cerramos, ¿verdad? Muchas gracias, presidente José Manuel Rosales. Agradecer a UNED Estudiantes por el espacio y por la invitación. Y de nuevo, despedirnos, ¿verdad? Buenas noches y mucha fuerza, pueblo hondureño.